Bueno, y mencionabas la religión, con la que comienzas también el módulo 2 de Ciencia e Ideología, hablando un poco de Adán y Eva, de ese pecado original, de la curiosidad científica, luego hablas de la Iglesia y ese oscurantismo, esa lucha contra el saber, también de cómo medían el alma, esos 21 gramos que mencionabas también en la película. ¿Qué más podemos ver en este módulo? En ese módulo se puede ver un poco la historia de la guerra entre la religión y la ciencia y cómo poco a poco la ciencia, con muchas dificultades, con muchos mártires y con muchos sufrimientos, ha podido ir emancipándose de esta tutela nefasta, obscurantista, anticonocimiento y alienadora. Y lo que refería de los 21 gramos es un ejemplo uh, histórico de la Edad Media para salvar los muebles. La Iglesia propuso en un momento dado la creación de una teología experimental, que es una palabra, ya un sinsentido, en el cual, para demostrar a esos ateos que no se creen nada del alma, de que el alma existe, pues utilizaban esa técnica empírica que ellos consideraban como una prueba refutable porque era cuantificable, de pesar a un agonizante a punto de morir con una manera muy precisa y pesarlo de nuevo inmediatamente después de que haya expirado el alma y como que se había quitado el alma del cuerpo, forzosamente tenía que pesar menos y en efecto hay siempre una diferencia de 21 gramos, que es el título de la película, entre antes de la muerte y post-mortem, que biológicamente se explica de una manera muy clara, pero que para esa teología experimental era la prueba fehaciente e irrefutable de que el alma existía. Y no se rían de la contradicción inmensa que implica atribuir un peso al alma que por definición es inmaterial y que por tanto no puede pesar. Esa contradicción pues parece ser que no la habían visto y no les preocupaba en absoluto. Bueno, en ese módulo contrapones al final ciencia e ideología. Yo te quería preguntar, más allá de todo lo que abordas ahí, si es posible una ciencia totalmente desligada de lo que es la ideología. Es una pregunta que muchas veces me han hecho, un debate en el que se ha gastado mucha tinta sobre el asunto. Es evidente que la ciencia surge en un contexto social, económico, ideológico concreto y que, aunque solo sea porque hoy en día la ciencia cuesta dinero y que hay instituciones que proporcionan ese dinero para poder investigar, lo que podríamos llamar sociología de la ciencia es algo que hay que tener en cuenta. Y también es cierto que ciertos países con ciertas ideologías pueden propiciar cierto tipo de investigaciones más bien que otro tipo de investigaciones y que eso condiciona la ciencia. Sirva como ejemplo histórico el caso de la biología de Lysenko, de la agronomía, perdón, de Lysenko en la Rusia soviética de la época de Stalin, en que ese señor, como que la ciencia no podía ser burguesa y tenía que ser proletaria, decidió que las leyes de Mendel eran burguesas, además Mendel era un fraile, o sea, imagínense ustedes, y que toda la genética y tal de Mendel era falsa, y se inventó una nueva genética sobre la cual se basaron todos los programas agrícolas del país, la genética proletaria. Evidentemente fue un fracaso total, hubo unas faminas impresionantes, la Unión Soviética tuvo que importar toneladas de trigo. Bueno, la ideología y la ciencia no pueden ir de par, esto está claro. Pero lo que yo siempre he defendido
es que la ciencia, no los científicos, la ciencia tiene unos mecanismos de defensa y de autocorrección tales que a la larga, como en el caso que les hablaba de Lysenko, para decirlo en palabras muy triunfantes, la ciencia siempre acaba por autocorregirse y acaba pues por progresar. Y por lo tanto, si en un momento dado hay un dato falso, un error o una mistificación por parte de una ideología, eso no puede durar eternamente porque otros científicos van a replicar y van a ver que eso no sale y se acaba. O sea que la ideología de un científico puede tener un cierto peso, pero H2O no es ni proletario, ni burgués, ni depende de si lo ha dicho un chino o un pro-americano. O sea, la ciencia, en el sentido del conocimiento científico, es neutro ideológicamente. Lo que no lo es son las aplicaciones tecnológicas que van a surgir. No es lo mismo utilizar el agua para beber que para ahogar a la gente, ¿no? O sea, no hay ninguna tecnología neutra, ninguna. Pero el conocimiento en sí, una vez que ha pasado por el tamiz de la confrontación, de la replicación, decir que las cosas son así, o como mínimo que hasta ahora lo más prudente es decir y pensar que son así, que quizás mañana tendremos que corregir, eso no es ideológicamente condicionado. Y también, aunque esto no es algo que, bueno, se profundice en el curso, tú que has estado bastante cerca, bueno, metido en todo ese mundo académico, de un modo u otro, ¿qué opinas del mundo académico en general de todo ello? Yo no creo que haya un mundo académico general. El español y el francés, por ejemplo, son bastante diferentes. Algunas características comunes debe haber, cierto, pero yo no sabría hablarte de un mundo académico en general. Hay una novela muy buena que se llama Un pequeño mundo, ahora no me va a salir el nombre, pero un inglés, que describe fabulosamente, es una novela que se la recomiendo, un tan pequeño mundo, un mundo tan pequeño, y el nombre me tendría que salir, pero bueno, lo buscaré en internet, que describe muy bien el mundo universitario. Yo solo podría hablar del que conozco, que es el francés, que es muy particular, y no creo que eso tenga un interés general para todo el mundo. Vale. Pues otra cosa que sí que se comenta en ese módulo es que el único campo sin progreso científico, al final en todos estos siglos prácticamente, ha sido el tema de la conducta, que si Aristóteles se personase hoy día, realmente se quedaría fascinado de todos los avances que ha habido y bueno, se asustaría un montón. Sin embargo, con el tema del comportamiento seguimos pensando de una manera parecida como pensábamos en esos momentos. No solo pensamos, sino que se daría cuenta de que la conducta de la gente de hoy en día pues no es tan diferente. Evidentemente la gente de hoy en día coge coches y no hablo de eso. Las rivalidades, las mezquindades, la celosía, el ansia de poder, todos estos, no decir defectos de la humanidad que él conocía en su época, los iba a encontrar prácticamente iguales y diría, pero ¿cómo es posible que hayan avanzado tanto en todo excepto en esto? Y la respuesta es sencilla, porque como que se ha considerado que el ser humano es libre y que eso no es accesible a la ciencia y que la ciencia no tiene nada que decir y tal y cual, pues no se ha investigado, no se ha aplicado al campo de la conducta el mismo método que se ha aplicado a todos los demás cambios, a todos los demás ámbitos. Y todos los demás ámbitos han avanzado un montón y ese se ha quedado igual.
¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freixa y Baqué, grabada, 100% presencial, más de 7 horas, PDFs y artículos, con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo. ¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate ahora.